Agenda apretada que está teniendo esta semana, lo que le da un doble valor a que nos acompañe. Estamos en este momento presentando el programa El Sofá, que es el que comienza a emitirse este domingo a las 8:30 en Canal Capital, y de alguna manera es un momento histórico en el sentido de que es la primera vez que la televisión pública en América Latina, y no solamente la pública, la televisión abre espacios de inclusión para la comunidad LGBT. Hasta el momento no ha habido ningún solo país, en ningún país donde esto haya sucedido, y pues obviamente causa mucha curiosidad que sea Bogotá donde esto esté sucediendo. De manera pues que, primero que todo, gracias por la oportunidad que nos está dando para visibilizar a la comunidad, y segundo, pues queremos hablar con usted precisamente sobre eso, a qué obedece, por qué esa política y de dónde viene, porque es normalmente lo que nos pregunta todo el mundo en la calle. Yo pienso que hay un marco general, digamos. ¿Cómo es la democracia en el siglo XXI? En el siglo XX, todas las corrientes políticas del siglo XX nos enseñaban, nos decían: la democracia es la mayoría sobre la minoría. Es decir, la extinción de la minoría. Y extinguir la minoría es extinguir la diferencia. Eso se llama machismo. Es decir, en cierta forma, en el concepto tradicional de la palabra democracia en el siglo XX estaba en su interior su contrario, lo que le iba a acabar, el fascismo, que es la eliminación de la diferencia, es decir, es la minoría que se destruye. Por eso el siglo XX nos llevó desde el lado del socialismo a un desastre, el mundo soviético, y desde el lado del capitalismo a otro desastre, los nazis. Y así acabó el siglo XX. El siglo XXI está mostrándonos otra idea, otra concepción de las cosas. La democracia no es la mayoría sobre la minoría. Entre la mayoría y la minoría, lo más importante es la minoría. Porque la democracia es una red múltiple de singularidades diferentes unas de otras, en donde la singularidad es un color diverso, es la diversidad misma, siempre es minoritaria, siempre. Entonces, democracia no es mayoría sobre minoría, democracia es que todas las minorías se puedan expresar. Es una multitud de múltiple, de multicolor, es una democracia multitudinaria. Cuando Progresistas ganó la alcaldía de Bogotá, lo hizo sobre este precepto. Fue el programa que quisimos defender ante el electorado, y fue el que ganó. Así muchos hoy no quieran, el 30 de octubre un mandato popular expresado básicamente en las juventudes que nos apoyaron y en los, en plural, sectores populares del estrato 1, 2 y 3. Eso fue lo que ganó. Es una minoría relativa porque tampoco fuimos la mayoría, pero nos ha permitido intentar plasmar en el plan de desarrollo, en el programa de gobierno y en las ejecutorias lo que nosotros llamamos una democracia multitudinaria, es decir, que las singularidades se puedan expresar en toda su diversidad, en el poder, en la sociedad, en el distrito, en la ciudad. Y obviamente una singularidad tiene que ver con las preferencias sexuales. Las preferencias sexuales son diversas, como lo es la humanidad. Y esa diversidad sexual también tiene que tener un poder y una expresión. Por eso el Canal Capital, que es el canal público del distrito de la ciudad de Bogotá, es el primero que debe expresar esa diversidad. Alcalde,
de lo que le escucho, adicional a este espacio de inclusión que se da en Canal Capital, ¿cuáles otros espacios de inclusión se está manejando en este momento en la administración? Sobre todo, he tenido conocimiento del tema de la casa comunitaria que se está planeando abrir, que además es una gran casa, entiendo, mucho más grande que la de Chapinero, en la zona de Teusaquillo. ¿En qué va eso, alcalde? ¿Qué ha pasado con eso? Hay una serie de espacios simbólicos con los cuales el movimiento LGBT ha peleado durante años en la ciudad de Bogotá, que yo le llamo las casillitas. Las casillitas son ciertos en los organigramas del aparato estatal, entonces tal dirección, tal subdirección, aquí en planeación, aquí en Secretaría de Hábitat, etc. Es una pelea por cargos que expresen simbólicamente que personas con opciones sexuales diferentes se puedan expresar también en los puestos de mando de la administración distrital. Eso lo hemos vuelto nosotros una realidad y se ha hecho visible, pero es un símbolo. Mujeres y hombres trans, gays, lesbianas, hoy nos critican por ello, obviamente siempre habrá una crítica conservadora y fascista contra nosotros, hacen parte de puestos de mando de la administración distrital. Pero yo tengo una gran inquietud con eso, y es que el movimiento LGBT y la población que tiene opciones sexuales diferentes realmente no supera la discriminación simplemente si llenamos unas cuantas casillitas, sino que es una realidad que se tiene que dar en la sociedad misma y en el Estado, y que entonces no hablamos de 1, 2, 3, 4, 5 personas que se vuelven muy famosas, sino que tenemos que hablar en realidad de cómo se supera la discriminación. Y la discriminación siempre se ejerce contra los grupos más débiles. Es allí donde opera la violencia. Esa violencia y esa discriminación va contra los pobres, va contra los excluidos, va contra la mujer, va contra los niños y obviamente va contra las opciones sexuales diferentes, pero es mayor la discriminación en la opción sexual diferente cuando se es pobre que cuando no se es. Y entonces creo que aquí hay un gran vacío en la política pública en el distrito, y es no simplemente como 5, 6, 10 personas, 15, 20, yo ya no sé ni cuál es el número exacto de personas abiertamente LGBTI están en los puestos de mando en la administración, sino cómo podemos operar sobre miles, decenas de miles en los colegios, en los hospitales, en los barrios populares, para que esa población, que son ciudadanos y ciudadanas de a pie, que están en el barrio popular, que no están aspirando a estar en una casilla de puestos de mando, están diariamente discriminados, sufriendo la violencia y la exclusión. Cómo la política del distrito puede operar allí, en la base misma, en centenares de miles de personas, de tal manera que lo que antes era un estado de discriminación y exclusión y violencia, al cabo de unos años puede ser un estado de superación de la discriminación y la exclusión, pero ya no para 20 personas, sino para centenares de miles de bogotanos y bogotanas. Pues, alcalde, precisamente oyendo el tema de la discriminación y sobre todo en los barrios más pobres o en los estratos más bajos, y conociendo el interés suyo por la parte social, donde más podría producir preocupaciones en el tema de la salud y en el tema de la educación. En el tema de la salud particularmente, porque pues uno tiene conocimiento sobre todo de parte de las transgeneristas del maltrato que reciben cuando no son atendidas en los hospitales de Bogotá, pueden llegar heridos a los hospitales y a pesar de eso se niegan a atenderlos porque son travestis, porque son transgeneristas. Y el tema de la educación, que es otro tema supremamente importante donde no se ha dado esa inclusión, donde cada vez el matoneo representa un mayor peligro para la sociedad. Entonces, esos dos casos particularmente me parecen, dentro de toda la política, como
los que más pueden generar interés en la comunidad. ¿Qué está pasando con eso, alcalde? Así es. En las pasadas administraciones casi que la política LGBTI pública se centró en el tema del centro comunitario, que se llamó el Chapinero. Después tuvo algunas transformaciones, pero allí estaba como el centro. Fue una política muy cómoda porque era como decir, aquí está su casa, esta es su única casa, aquí hicimos una política, el resto no tiene nada que ver. Y el resto es lo importante. Entonces, lo que hemos hecho ahora es ver cómo la política de respeto, de comprensión de la diversidad de las opciones sexuales diferentes es transversal. Es decir, no es solamente una institución que podríamos llamar centro LGBTI, sino que tiene que atravesar el conjunto de la administración. Y lo más importante de la administración, que como usted bien dice, es salud y educación. En educación, la falta de conocimiento y de superación de criterios homofóbicos hace que en el colegio el niño o la niña con opción sexual diferente sea excluida, sale y casi que el camino es la prostitución, porque se cierran todas las posibilidades de ir para adelante. En salud es menos grave, pero existe también. En ambos, que son los grandes derroteros de los grandes segmentos de la administración distrital, nosotros ya introdujimos grupos de trabajo de población LGBTI en puestos de mando, tanto de la Secretaría de la Educación, sé que ahí está Andrea García, como de la Secretaría de Salud, aunque tuvimos problemas con Schneider. Pero tiene que ser no una persona, son grupos de trabajo que tienen la tarea más difícil de toda la política pública del LGBTI. Y es lograr, en el caso de la educación, que en todos los colegios públicos se vuelva realidad una política de tolerancia, no solamente entre los profesores, sino entre el estudiantado, los muchachos y las muchachas, hacia la opción sexual diferente. Aquí enfrentamos lo más godo de la sociedad. Aquí enfrentamos el fascismo, porque plantearnos en el colegio una educación que lleve a la tolerancia de la diversidad, a la aceptación de la diversidad, es absolutamente confrontada por las visiones más conservadoras, yo diría nazis, de la sociedad bogotana. En salud puede ser más suave, pero en salud también tenemos un personal médico que en general es homofóbico y que se comprueba simplemente al donar sangre. Sí, está prohibido para el LGBTI, que se comprueba en la forma como se construye el post de salud. Un tratamiento hormonal con fines de adecuación del cuerpo a la opción sexual diferente no se permite, no está en el post. Este es un camino que comienza. Lo que yo puedo decir ahora es que tanto en la Secretaría de Educación como en la Secretaría de Salud hoy, quizás por primera vez, exceptuando unos casos simbólicos, hay equipos, no solamente una persona, sino hay equipos dedicados a la planificación y a la construcción de una política pública que pueda atravesar completamente la infraestructura educativa y la infraestructura de salud para lograr en el corto plazo que ni en la escuela ni en el hospital en su interior puedan suceder políticas y crearse y fortalecerse políticas homofóbicas. Alcalde, una pregunta corta, volviendo al tema del sofá y el programa que estamos presentando ahora que lo escucho hablando de la homofobia en los hospitales y en el personal médico y en los maestros también. El programa de nosotros va los domingos 8:30 de la noche, que es un horario familiar. El programa es para todo público, tiene una cierta mirada LGBTI porque prácticamente la mayoría, el 80-90% de sus notas tienen este protagonismo.
Pero de todas maneras quisiera saber su opinión sobre eso, de que este programa vaya en una hora en la que lo puede ver cualquier persona, porque estoy seguro que podríamos comenzar a recibir críticas en ese sentido. No, y la vamos a recibir. Van a llover truenos y centellas. Bueno, pero el programa está muy respetuoso, está muy bonito y muy interesante, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Yo tengo poca oportunidad ya de ver televisión, pero pues es una decisión que Holman ha tomado, no en solitario, no es un capricho de Holman. Holman está siendo amenazado por muchas razones, y esa amenaza contra Holman, que viene de atrás, pero que se viene acelerando a partir de nuestra decisión de gerenciar al canal Capital Público, tiene que ver precisamente porque queremos que el canal Capital sea un canal que sea capaz de decir lo que los otros canales no se atreven a decir. Aquí se dijo, en el canal Capital se mostró, se demostró el intento de golpe de Estado que se estaba cocinando por los generales contra el actual presidente Juan Manuel Santos. Aquí se mostraron las evidencias de un paramilitarismo que acusaba a ciertos líderes políticos. Aquí se van a mostrar más cosas, pero no solamente en el terreno de la política y de lo agudo de la descomposición del poder en Colombia, sino también en el terreno propositivo. El canal Capital es el que tiene que mostrar la diversidad de la sociedad bogotana. Y entre esa diversidad, la diversidad sexual. Sin pena, sin actitudes vergonzantes, porque es el canal de la sociedad, no de la mayoría de la sociedad o de una parte de la sociedad. Es el canal de todos y de todas. Y por tanto, esa expresión diversa, esos derechos, tienen que mostrarse allí en el canal público. No lo va a mostrar el canal privado. O si acaso el canal privado va a mostrar la opción sexual diferente como un caso de vedettes, como la utilización de una mercancía, como lo que hace sonreír al espectador, que sabe que va a hacerlo sonreír burlonamente para vender la cuña comercial y de paso utilizar a la persona. No, este canal público no va a utilizar a la persona como mercancía, sino que va a mostrar la realidad de esa diversidad y la necesidad del aprendizaje de la tolerancia, de la política del amor, que es el entendimiento del otro y del diferente, precisamente porque ese es el concepto básico de la democracia del siglo XXI, sin lo cual no existe democracia. Canal Capital va a afrontar huracanes. Yo le he dicho al gabinete, nosotros tenemos que manejar un Fórmula 1 porque no nos quedan sino 3 años y medio. Fórmula 1, pero delante de nosotros vienen huracanes a detenernos. ¿Cómo saber manejar un Fórmula 1 a alta velocidad porque no tenemos tiempo cuando el huracán intenta detenerlo? He ahí nuestro reto. Aquí afrontaremos el huracán y le corresponde a usted, Bauti Sánchez, manejar la Fórmula 1. Aquí estamos para eso. Una última preguntita, alcalde. Sé que tiene poco tiempo, pero estamos precisamente en Teatrón, que es como una discoteca emblemática, la discoteca emblemática, no solamente de la comunidad, sino también de Chapinero. Tengo entendido que en algún momento se pensó que se iba a declarar una zona especial para bajarle al tema de la ley Zanahoria. ¿Qué va a pasar con el tema de la rumba? Porque además aquí hay muchos rumberos preocupados por su diversión. ¿Qué va a pasar? No me equivoqué. ¿Qué va a pasar con ese tema? ¿Va a seguir así delimitado? ¿Se van a abrir más espacios? ¿Qué hay de eso? Ya eso se anunció públicamente, va a haber una zona piloto. En el caso de la rumba, bueno, son pocas las zonas. Una de ellas se va a escoger. Chapinero se escogió ya. Y en el caso de las tiendas, que es otro problema similar pero diferente, porque estamos hablando de la tienda popular, que son miles, decenas de miles, también vamos a escoger unas zonas de barrios populares
para levantar el decreto allí, porque no es cierto que la tienda esté ligada al crimen, como se dijo, ni es cierto que la mayor parte de los homicidios que vienen a la baja en la ciudad de Bogotá, pasamos de 21.7 homicidios por cada 100.000 en diciembre a 16,4 homicidios por cada 100.000. Pero los homicidios no se cometen en las zonas de rumba. Entonces hemos equivocado el tema de la rumba, de la noche, de la tienda incluso, con la comisión del delito. Y no están ligados. Pero tenemos que tener una responsabilidad, no lo podemos hacer de la noche a la mañana todo en todas partes. Entonces por eso vamos a escoger una zona de rumba. Y vamos a escoger una zona de barrios populares donde la criminalidad sea muy baja para liberar, en el caso de las tiendas, del decreto de las 11 de la noche y en el caso de la zona de rumba, las 3 de la madrugada. Pero aquí vamos a hacer unos pactos con los propietarios de establecimiento. El propietario de establecimiento tiene que garantizarle el taxi de antemano a la persona. Tiene que pagarlo de antemano, de tal manera que la persona salga al taxi, responsabilidad del establecimiento. El dueño del establecimiento tiene que dejar de usar la rocola y la radiola, iba a decir, y utilizar la música en vivo. Esos son puestos de trabajo y cultura que se genera aún en la rumba, digamos, en el conjunto musical. El dueño del establecimiento tiene que garantizar seguridad, no solamente dentro, sino en el alrededor. Si eso lo logramos, si logramos establecer esos pactos, entonces ampliaremos, volveremos la ciudad 24 horas que nosotros anunciamos en nuestra campaña electoral. Pues alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Sabemos que el tiempo es limitado, pero estamos muy agradecidos con usted porque es un espaldarazo a nuestro programa, alcalde. Muy amable de su parte. Bueno, mucha suerte y buena mar. Canal Capital, televisión más humana.